Se conoce como gaslight al resultado perseguido por diversas técnicas de manipulación que pretenden erosionar el sentido de la realidad. Nótese que dije resultado perseguido. Una víctima que se cuestione su propia memoria, sus propias experiencias, que no pueda confiar en sus propios instintos, se convierte en una presa débil ante su cazador. Una discusión sin sentido atacará la salud mental del destinatario mediante la invalidación de sus pensamientos, de sus emociones e incluso de sus percepciones. Para ser considerado gaslight, los mismos deben constituirse en patrones de comportamiento maliciosos e intencionados. Un hecho aislado no aplica como tal, pero la repetición constante sí. ¿Consideras que lo podrías estar sufriendo? ¿Te preguntas constantemente si estás siendo demasiado sensible? Ante decisiones personales, ¿comienzas a dudar respecto a ellas? ¿Cuestionas experiencias vividas por ti de si realmente sucedieron? ¿Pides disculpas por hechos innecesarios? Si quieres plantear un interés tuyo, ¿lo dices y lo sientes como si estuvieses ofendiendo a alguien? ¿Consideras que tus propias ideas no valen mucho porque así te lo indican? ¿En tu propio hogar te consideras una persona incomprendida? ¿Estás triste? Dicha persona te hace sentir como si tú te encontrases haciendo algo mal, aunque no logres comprender qué precisamente. Si has asentido con la cabeza ante alguna de las preguntas, pasemos ahora a cómo identificarlas cuando éstas se emplean. Fragmento basado en un artículo de Shaida Arabi, publicado en Search Central. Excelente autora de varios bestsellers sobre la temática. La voz oscura que escucharás corresponderá al perverso por el que estás viendo este documental. Como ya hemos hecho en otros capítulos, lo utilizamos. Nadie me utiliza a mí. Siempre me arrepiento al llamarte. Como decía, lo utilizamos de manera didáctica en terapia online para que los conceptos sean más fáciles de visualizar. Es un caso exagerado, pero solo tú sabrás hasta cuánto se le parece. Por cuestiones prácticas, será una voz masculina dirigiéndose hacia una mujer. Agradezcan que no quise incursionar en simular una voz femenina, pero sería exactamente igual. Arranquemos. Estás completamente loca, querida. ¿Te falla la cabeza? Se nota que no te funciona bien. Precisás ayuda profesional. Si te preguntas por qué te digo esto, se debe a dos cuestiones. La primera y más común se explica por mi manera consciente de desviar el foco respecto a mi mal comportamiento. Si tú comienzas a dudar de tu propia salud mental, conseguiré salirme con la mía. ¿Por qué me responsabilizaría por algo mientras tú crees que estás mal de la cabeza? La segunda se da cuando soy un caso muy grave, muy. De lo que te acuso, realmente lo digo porque lo creo. Es un mecanismo de defensa que poseo, donde transfiero todo mi caótico comportamiento hacia ti y me quedo libre de culpas. Interrumpo un poco. Es típico que la víctima, durante un largo periodo, se haya creído tales acusaciones. ¿Cómo no tomarlas en serio si vienen de alguien que, en teoría, te quiere y debería velar por lo mejor hacia ti? No te olvides que también me encanta dejarla como emocionalmente inestable ante terceros, para que la sociedad le termine por dar la espalda. ¿También haces eso? De esa manera la dejo aislada. Ella estará autoconvencida de que tiene realmente problemas mentales. Ingenua. Sos especialmente maligno. Soy especial, punto. Eres una persona en extremo celosa, insegura por demás. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque quiero que te sientas pequeña, diminuta, miserable. Planto en ti la semilla para que dudes de tu atractivo, de tus capacidades, incluso de tu propia personalidad. Cuando me miras desde abajo, yo me vuelvo gigante. Te podré maltratar como quiera, ya que estarás agradecida de que te permita a ti, mírate por favor, estar a mi lado. Siempre vas a tener miedo de perderme. Te garantizo que permanentemente estarás dudando de si estoy con otra persona o no. Triangular con terceros es mi especialidad. Espera. ¿Me estás diciendo que tú adrede buscas que la víctima crea que podrías estar con otro? Mediante esta técnica, la controlo.
Su miedo a enfrentarme y así arriesgarse a perderme le generan una montaña rusa de emociones. Su razón es sobrepasada por esos sentimientos. Soy un artesano de la manipulación. ¿Qué ocurre si te terminan por atrapar? Me ofenderé. Descargaré mi ira ante ella por su desconfianza. No me importa que sea justificada. Le restaré importancia a lo que me diga y terminaré por negarlo todo. De última, retomaré la carta de que ella está mal de la cabeza. Sos un sádico. A tus órdenes. Incluso disfruto el que me esté escuchando ahora. Eres demasiado sensible, siempre sobrereaccionas. Esto te lo digo porque me encanta el drama, pero soy fiel al papel que interpreto. Es decir, no me interesan tus emociones y que estés sufriendo. Recuerda, yo no tengo empatía y soy por demás insensible. Pero me da placer el verte reaccionar negativamente. Así que por favor, chiquita, continúa. Quiero saborear esas lágrimas. La doctora Robinstein plantea que uno de los efectos más observados por parte de las víctimas, como señal de que está ocurriendo un gaslight, pasa por la duda constante respecto a si estará siendo demasiado sensible. Así es. Esa duda frenará cualquier reacción inmediata que se esperaría. Cuando se decida actuar, ya habrá pasado un buen tiempo. Es vergonzoso lo que haces. Ella se abre emocionalmente ante ti, esperando contar con un espacio seguro para resolver lo que le sucede, y tú te aprovechas de su vulnerabilidad, burlándote descaradamente. Funciona siempre. Lo más gracioso es que ahora pasaré a conocer algo profundo de ella, para más adelante utilizarlo a mi favor. ¿Cómo puedes ofenderte por esto? Es solo una broma. Dicen que el sentido del humor es señal de inteligencia, y acá se aprecia que tú humor no tienes. ¿Quieres saber por qué te digo lo que te digo? Porque te lastima. Y lo puedo decir mientras te miro con una sonrisa de oreja a oreja. Mi comportamiento abusivo puede ser desplegado ante terceros para humillarte, siempre y cuando sea envuelto con un maquillaje del humor. El humor no es reírse de otros. Lo sé, pero en esta sociedad vemos en los medios a personas constantemente reírse a costa de terceros, por lo que mis ataques pasan completamente imperceptibles para la mayoría, aunque no para el destinatario del golpe. Al provenir de una sonrisa de publicidad de pasta dentrífica, dudará de si mis intenciones serán realmente lastimarlo o si fue un intento de chiste inocente que sin querer se fue de las manos. Pero la lastimaste. Exacto, y aún así salgo impune. Incluso creo que ya te lo aclaré, pero otros me lo festejan. Siempre soy el alma de la fiesta. Lo que pasa por tu cabeza, con lo que me estás acusando, tienes que dejarlo ir. ¿Por qué lo traes nuevamente? ¡Qué insoportable sos! ¿Qué pretendo con esto? Fácil, no pagar ningún precio. Aún te encuentras en shock, procesando lo sucedido. Pero yo te empujo para no darte tiempo a unir el rompecabezas. Es imposible que con solo ofenderte las personas miren para otro lado, se tienen que dar cuenta. ¿Me estás cargando? ¿A mí que soy el amo de la manipulación? Si eso no funciona de entrada, le aplico inmediatamente un bombardeo de amor. Esto la confunde. Terminará por disociar el comportamiento repudiable de mi persona, mientras abrazará la magnificencia del hombre que soy. Brevemente, claro está, me convertiré en todo lo que ella desea. Es un hechizo que, aunque dure poco, es efectivo. Además, puedo traer a la sexualidad, ya que es muy útil para generar esa magia. Son refuerzos intermitentes lo que tú haces, prolongando el ciclo de abuso. La víctima se queda encandilada con los efímeros momentos donde le brindas lo que ella te reclama. Termino por destruir tanto su psiquis que incluso puedo aterrorizarla, y ella terminará por desarrollar una amnesia respecto al terror vivido. La mente humana es fantástica, y yo juego con ella. Es nefasto lo que haces, pero esa amnesia es la explicación del por qué les cuesta tanto el desengancharse de personajes como ti. Tú eres el problema aquí, no yo. Decirte esto es maravilloso. Terminas por destinar mucha energía, sea en solucionar la dificultad que seguramente yo la generé, o en cuestionarte realmente quién es el responsable de lo que sucedió. Mientras tú te encuentras en medio del dilema, yo estaré divirtiéndome mientras tú cargas con todo el peso. No siempre haces esto de manera consciente. Con esto, muchas veces lo que se evidencia es la proyección de tu maligno comportamiento en la víctima.
Es cierto que con tus recriminaciones terminas por aturdirla y desorientarla, pero con esta técnica, el rol que interpretas termina por comerse al actor, es decir, tu psiquis traslada tu responsabilidad hacia ella. Nunca dije eso, estás imaginándolo. ¿Crees que me divierte hacerte creer que estás loca? Claro que sí, me encanta. Con el tiempo, dejarás de confiar en tu memoria y lo que percibas, por más evidente que sea, tampoco te será fiable. Podré estar frente a ti con un amante, y tus ojos no estarán seguros de lo que ven. Esto que haces con el tiempo termina por generarle una disonancia cognitiva a la víctima. La repetición constante de alterar la realidad termina por ser internalizado, con nefastos efectos en la salud psíquica. A esto sumale el hecho de que como vengo trabajando desde hace tiempo para aislarla de sus familiares, amigos, de todo círculo social, en el momento en que explote y quiera corroborar de que no está loca, no va a tener con quién. Ya lo dije y lo repito, soy un artesano de la manipulación. Sos patético. Detrás de esa fachada eres tan inseguro por dentro. Todos tenemos la capacidad de resiliencia, incluyendo la persona a quien estás agrediendo. Es más, precisamente ella, cuando despierte de la pesadilla en que se encuentra, se dará cuenta de lo que está viviendo es solamente un mal sueño, y que tiene todo el potencial más que nadie en dar un salto en su vida gigantesco. Lo sé y te lo garantizo. El truco de un mago solo tiene efectividad cuando sigues con tu vista hacia donde él te lo indica. Cuando dejas de hacerle caso y comienzas a observar por tu cuenta, la magia desaparece. Con un narcisista funciona igual. Aprende sus técnicas de manipulación y tendrás la habilidad de anticipar todos sus movimientos. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y comenta. Y recuerda, de los laberintos se sale siempre por arriba.